ejercicio. Así que vamos lento, no hay ningún problema. Y lo que vamos a ver en esta ayudantía es todo complejo. Ya. Entonces, nos vamos con los complejos en sí, que sería lo primero, con un poco de materia para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es un complejo? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que un complejo es una especie que está formada por un ion y por un ligando. El ion siempre es un metal y el metal tiene carga positiva normalmente. Y el ligando va a ser como este conjunto. Voy a sacar, aquí está. El ligando siempre va a ser como un conjunto de un tipo de átomo o más de un tipo de átomo. Y puede tener carga neutra o puede tener carga negativa. Eso es como para que sepan la base de que es un complejo. Bueno, aquí hay unos ejemplos de algunos tipos de complejos, que uno es la hemoglobina, el cisplatino, la cobalamina, pero es como para que sepan dónde se encuentran los complejos en la vida cotidiana. Entonces, la estructura de los complejos. Como dije, las moléculas que van a rodear al ion metálico, que es una de las especies que crean el complejo, es un agente complejante o también se conoce como ligando. Y como había dicho, pueden ser aniones o también pueden tener carga neutra. Y aquí hay algunos ejemplos. Esto es pura cháchara. Algunos tipos de ligandos que pueden ser monodentados, pueden ser bidentados o pueden ser polidentados. ¿Ya? Eso es como una conclusión un vistazo muy básico de complejo. Y lo que realmente importa es los complejos cuando reaccionan o cuando están en el equilibrio. Eso es como más lo que va a venir a la prueba y lo que interesa. Entonces, nosotros dijimos que un complejo va a estar formado por el ligando, que está aquí, y el metal. Este va a ser el complejo. Y si lo comparamos con la unidad que vimos antes, que era ácido-base, tenemos lo mismo. Aquí tenemos un protón, aquí tendríamos la base, por decirlo de una forma, y se va a formar un ácido. Es como para que vean la analogía de que al final es lo mismo, solamente que estamos cambiando los nombres. Y aquí también vamos a tener una constante, porque en la unidad anterior vimos la constante de acidez, que era la fuerza que tenía un ácido para ceder un protón. Y aquí tenemos la constante de disociación de un complejo. Y la constante de disociación nos dice qué tanto se puede disociar un complejo. Pero nosotros siempre vamos a trabajar con el pKc, así como trabajamos con el pKa en vez de con el Ka, vamos a trabajar con el pKc. Y por lo tanto, mientras más grande sea el pKc, más le va a costar al complejo disociarse. Va a ser más estable. Esto lo vamos a ver ahora. Ya. Este era como el pescadito que habíamos visto en ácido-base, donde aquí teníamos los ácidos, aquí teníamos las bases, y la gracia era que estos reaccionaban. Entonces el esquema nos servía para ver qué es lo que reaccionaba. Y aquí vamos a ocupar básicamente el mismo ejemplo, porque en vez de ácido y base vamos a tener metal y ligando que va a estar reaccionando. Entonces, lo que siempre vamos a poner aquí es el complejo que se está formando. Y aquí va a ser el ligando. Como nosotros dijimos que el pKc, mientras más grande sea el pKc, más le va a costar al complejo disociarse, los complejos que estén aquí arriba, o sea, los que tienen pKc más grande, son los que va a costar más que se disocien. Y los que están aquí son los pKc que se van a disociar con más facilidad, o sea, los complejos más inestables.
Aquí dice, los complejos más estables se encuentran ubicados en la parte superior, aquí. Porque su pKa es muy grande. Bueno, esto era como para que vieran que al final es lo mismo que ácido-base. Donde aquí tenemos el ligando que va a estar reaccionando con estos diferentes metales para formar estos diferentes complejos. Y lo que aquí vamos viendo es que el mismo tipo de ligando puede formar diferentes complejos con diferentes pKc. Y esto en base a los metales con los que reacciona. Por ejemplo, este ligando con el hierro más 3 forma el complejo más estable de todos. Ya. Aquí lo mismo que decía, la reacción estará desplazada hacia la formación del complejo más estable. Y el complejo más estable siempre va a ser el que tenga el mayor pKc, porque eso significa que su Kc es más chiquitita y por lo tanto le cuesta más disociarse. Entonces, aquí los vamos viendo con un tipo de complejo que se llama complejo sucesivo. Que esto es igual al ácido poliprótico. No sé si se acuerdan que los ácidos polipróticos, su característica es que podían protonarse más de una vez. Y aquí los complejos sucesivos son complejos que pueden complejarse, válgase la redundancia, más de una vez. Por ejemplo, aquí tenemos este ligando. Y este ligando lo que hace es complejarse con la plata. Y forma este complejo. Luego puede complejarse otra vez para formar este. Y una última vez para formar este. Lo que nos dice este diagrama es que aquí solamente hay un complejo, bueno, hay 3 complejos, pero son las mismas especies. Es el mismo ligando y el mismo metal. Y lo que aquí nos dicen es que forma 3 complejos de diferente estabilidad. El que está aquí más arriba, que es el primero, va a ser el complejo más estable y el que más le cueste disociarse. Después seguido de este y por último este. ¿Y aquí cómo representamos su constante de complejamiento? Aquí tenemos que ver las especies que están reaccionando. Por ejemplo, tenemos el ligando, que está aquí. El ligando reacciona con este, porque siempre nosotros aprendimos que era el de más abajo con el de más arriba. Reacciona con la plata, que está aquí. ¿Y qué genera? Va a generar este complejo que está aquí abajito. Entonces, estas concentraciones nos dan este resultado. Después, para el siguiente complejo, ¿qué pasa? Que el ligando ahora reacciona con este de aquí, que fue el complejo que recién se hizo. Y el ligando va a reaccionar con este complejo para complejarse una segunda vez, porque ahí está el ligando 2 veces, por lo que significa que se complejó 2 veces. Entonces aquí ya no tenemos la plata. Tenemos el ligando, aquí, que se está complejando con este ligando. Y eso nos va a formar este complejo de aquí, que está aquí dividido. Y de nuevo la concentración de todas estas especies, al calcular esto, nos da este valor que es la constante del complejamiento. Si tienen cualquier duda me preguntan nomás porque somos solo nosotros, entonces yo creo que les quede súper clarito para que les vaya bien en la prueba. No tengo problema en repetir. Ya. Esto básicamente es lo mismo que se lo mostré, pero está horizontal. Por si no les quedó tan claro. Aquí lo que estamos haciendo es establecer la distribución de las especies. Es decir, poner en un orden todas las especies que nosotros tenemos en, por ejemplo, un matraz. Voy a dibujar aquí, me va a quedar muy feo lo más probable, pero no importa. Entonces, supongamos que aquí tenemos un matraz. Y tenemos un matraz que tenía la plata libre y tenía el ligando, que no lo voy a hacer porque es muy largo y me va a quedar feo. Ya, esto está aquí en el matraz.
Pero no tenemos solamente estos dos compuestos, porque nosotros vimos que estos dos compuestos van a reaccionar para formar un complejo, para formar 3 complejos, la verdad. Y de hecho lo que vamos a tener en el matraz son estas 3 especies. Bueno, 4 en realidad. Estos 3 complejos y la plata libre. Entonces, ¿cómo lo vemos? Este diagrama nos está hablando de la concentración que tenemos de complejo. Y aquí es la P concentración. Por lo tanto, mientras la flecha esté más aquí, más a la derecha, la concentración del ligando va a ser mucho menor, porque estamos hablando de la P, el menos logaritmo de la concentración. Por lo tanto, si nosotros en este lugar prácticamente no tenemos concentración del ligando, por aquí vemos que está aumentando el P ligando, lo más lógico sería decir es que no hay complejo, porque no hay ligando, y estaría solamente la plata libre. Luego nos vamos para acá. Para que se forme el primer complejo, tenemos que estar en una concentración de ligando, una P concentración de ligando entre 7,4 y 5,4. ¿Y estos valores de dónde salieron? Son los valores que vimos recién, que era la constante del complejo. Después, cuando pasamos aquí estamos en el complejo 2, cuando ya el ligando se complejó 2 veces. Y esto solamente ocurre entre los rangos de 0,8 y 5,4 P ligando. Y cuando ya estamos aquí en el tercer complejo, cuando ya es demasiado alta la concentración de complejo, vamos a tener la plata complejada 3 veces. Y esto va a ser ya a un P ligando inferior a 0,8. Este complejo es mucho más inestable que este es más inestable que este. Como nosotros dijimos, este complejo, el que tenga el pKc más alto, va a ser el que sea más estable. Ya. Entonces esto es lo que recién vimos. Como nosotros teníamos todas estas especies aquí, toda esta especie en el matraz, cuando queramos calcular la concentración de plata, nosotros no podemos calcular solamente la plata que está aquí, o la plata que nosotros echamos en el matraz, porque tenemos que considerar que aquí en el complejo 1 hay una plata, acá en el complejo 2 hay plata, y acá en el complejo 3 hay plata. Entonces, si nos preguntaran cómo calcular la plata total, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que poner todas las especies que tengan plata y de ahí calcular una por una. Por lo tanto, para calcular la concentración de plata o para calcular la concentración, la verdad, de cualquier metal, tenemos que considerar siempre el metal libre, que es el que vimos recién cuando no tiene nada de complejo, y después todos los complejos en los que esté el metal. En este caso nosotros dijimos que habían 3 complejos y por lo tanto tenemos que considerar los 3 complejos y la plata libre para recién poder determinar la plata total. Ya. Y entonces, ¿cómo se calcula la plata total? Aquí. Aquí nosotros tenemos la concentración de la plata total. Aquí nosotros lo que tenemos es el primer complejo. El primer complejo siempre es la concentración del ligando partido por la constante. La primera constante. Después, si hay un segundo complejo, es la concentración del ligando, pero elevado a 2, y multiplicamos por la constante 1 y la constante 2. Cuando tenemos 3 complejos, tenemos que añadir un tercer dato, donde es la concentración del ligando elevado a 3, partido por la multiplicación de todas las constantes. Y por ejemplo, si este formara un cuarto complejo, nosotros tendríamos que aquí poner una suma y añadir la concentración del ligando elevado a 4 y multiplicarlo por la constante 1, la constante 2, la constante 3 y la constante 4. ¿Y esto para qué nos sirve? Todo esto, como su razonamiento químico, es la concentración del metal total al equilibrio.
Y lo podemos interpretar de esta forma que es mucho más fácil. Para calcular la concentración de plata libre, que siempre nos van a pedir, tenemos la siguiente fórmula, que es la concentración de plata total, que es todo esto, partido por el alfa del metal. Y el alfa del metal es lo que recién vimos. Entonces, por ejemplo, si nosotros añadimos, por decir algún dato, 0,1 de plata y queremos calcular la plata libre, nosotros tendríamos que tenemos una plata total de 0,1, porque al final la plata total es la concentración que tenemos de plata total. Eso es la plata total, lo que nosotros echamos. Entonces, tenemos el 0,1 y lo tenemos que dividir por el alfa del metal. ¿Y qué es el alfa del metal? Todo esto que vimos aquí. Este puede ser como medio engorroso, pero si se fijan, este 1 representa la plata libre. Este término de aquí representa el complejo 1. Este término de aquí, el complejo 2. Y este término que está aquí, el complejo 3. Esta es como lo que van a hacer todo el rato. Y si no se acuerdan, no se preocupen porque yo voy a subirles un formulario. Y esta es la otra fórmula que siempre se ocupa porque siempre en los ejercicios le piden el porcentaje de complejamiento. Y el porcentaje de complejamiento se saca con 100 menos la concentración libre del metal partido por la concentración total del metal por 100. Bueno, aquí hay un ejercicio, pero no va al caso porque nosotros vamos a hacer en la pizarra. No es la mejor calidad, pero sirve porque es caso. Ya, ahí se ve la pizarra. No es la mejor calidad, pero nos sirve. Entonces, yo le subí 3 guías y vamos a hacer 2 ejercicios de la primera, que es lo que recién vimos, o sea, calcular las concentraciones de los complejos, pero sin pH. Y vamos a hacer el 1 y el 3. Tengo aquí mi cuaderno. Y entonces voy a leer el primero que nos dice que se tiene una solución de cadmio 0,1 molar y le agregamos KCN sólido hasta que la concentración de cianuro libre al equilibrio es 0,01 molar. Y nosotros sabemos que cadmio forma 3 complejos. Aquí nos dicen los pKc de cadmio y nos piden calcular la concentración al equilibrio de todas las especies químicas presentes en la solución y calcular el porcentaje de complejamiento del metal. Entonces, vamos a escribir todo paso a paso. El paso 1 siempre es poner los datos porque puede que siempre se nos pase algo. Entonces, nosotros nos dijeron que le agregaron 0,1 molar del metal y del ligando pusieron 0,01 molar. Esto es lo que añadieron. Entonces, dijeron que se formaban 3 complejos. ¿Ya? Esto es como la información base que tenemos. Con esto es lo que vamos a trabajar. Tenemos aquí nuestro matraz. Y aquí tenemos los 3 complejos que se formaron a agregarle estas cosas. Ese es el paso 1, los datos. Después nos vamos al paso 2. Obviamente los pasos no son obligatorios y hay gente que lo hace al ojo y todo, pero
A mí no, o sea, yo no, porque prefiero tenerlo más ordenado y así no confundirme por si se me pasa algo. Entonces, ¿qué hago siempre yo después de ordenar todos los datos? Lo que hago es el diagrama que vimos recién horizontal, que era este de aquí. Me faltó poner, importante, los PKC que me dieron. Ya. Entonces, nosotros dijimos que esto era la P concentración del ligando. Y vamos a tener tres complejos. 1, 2, 3. Vamos a poner aquí en orden que tenemos el primer complejo en 5,2, el segundo en 4,4 y el tercero en 4,3. Este es el complejo más estable y este va a ser el más inestable. Entonces, sabiendo que esta es la concentración la P concentración del ligando, mientras más a la derecha nos vamos, dijimos que iba a haber menos concentración de ligando. Por lo tanto, aquí, que estamos bien a la derecha, tenemos la plata totalmente libre. O sea, la plata, el cadmio. Me quedé con el otro ejercicio. Entonces tenemos la concentración de cadmio totalmente libre. Después nos vamos a la formación del primer complejo. Y la formación del primer complejo sería el CN una sola vez con el cadmio, lo que nos da CD y CN. Como este tiene una carga negativa y este tiene dos cargas positivas, nos queda que este complejo es positivo. Después nos vamos al tercer complejo. El segundo complejo. El segundo complejo es cuando se compleja ya dos veces. Y por lo tanto tenemos CD, CN, 2. Y por último aquí ya se complejó tres veces. Entonces tenemos CD, CN, 3. Estos van a ser nuestros tres complejos. Este es el metal libre, este es el complejo 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, como el ejercicio nos dice, calcular la concentración al equilibrio de todas las especies químicas presentes en la solución, nosotros tendríamos que calcular la concentración de estas 4 especies. Porque todo esto es lo que tenemos en solución. Si no entendieron el diagrama, me avisan porque pensaba borrarlo para seguir. Ya, lo borro entonces. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el metal libre. Y nosotros, ¿cuál dijimos que era la fórmula para calcular la concentración del metal libre? Era la concentración del metal total partido por el alfa del metal. Entonces nosotros tenemos este valor. Este valor es este que está aquí,
porque esto es todo lo que nosotros echamos de metal, es 0,1. Pero nos falta este valor, que es el alfa del metal. ¿Y cómo lo calculamos? Así. Nos vamos que el alfa del metal es 1, porque 1 es el metal libre, más el primer complejo, partido por la constante 1, y ahora más el segundo complejo, partido por la multiplicación de la constante 1 por la 2, y por último el tercer complejo. Todo esto es el alfa del metal. Esto significa nuestro primer complejo, este es nuestro segundo complejo, y este de aquí es nuestro tercer complejo. Este 1 siempre se añade porque significa la plata o el metal libre. Así es como se calcula. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos que nosotros sabemos aquí. Sabiendo nosotros que le añadimos de ligando 0,01 molar, lo que hacemos es reemplazarlo aquí. Entonces este término es 0,01 elevado a 1. Después el segundo va a ser 0,01, pero esta vez elevado a 2. Y el tercer término va a ser 0,01, pero esta vez va a ser elevado a 3. Y entonces yo resolví esto. Y me dio que el alfa era 1 más 10 elevado a 3,2 más 10 elevado a 5,6 y más 10 elevado a 7,9. Este es mi valor. Ahora, ¿qué se hace? Lo que siempre se hace es ver cuál es el valor más grande. Y nos quedamos con este, porque estos otros valores siempre son despreciables. No los vamos a sumar. Solo nos vamos a quedar siempre con el valor más grande. Por lo tanto, el alfa del metal vendría siendo 10 elevado a 7,9. Y si le aplicamos logaritmo, nos queda que es 7,9 por 10 elevado a 7. Esto que calculamos aquí es nuestro alfa del metal, que nos va a permitir calcular finalmente la concentración libre. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora reemplazamos nomás los datitos. Y decimos que la concentración del metal libre va a ser igual a 0,1 partido por 7,9 por 10 elevado a 7. Y esta a mí me dio 1,26 por 10 elevado a menos 9 molar. ¿Qué significa este valor? Significa que tenemos esta concentración solamente del metal libre, sin que esté complejado,
en nuestro matraz. Y con esto recién tendríamos el primer dato. Entonces ahora tenemos que hacer esto para los otros tres complejos. Entonces, ¿cuál es el primer complejo que se formaba? Era este de aquí. ¿Cómo calculamos este complejo? Aquí ya no estamos hablando del complejo libre ni nada de eso, entonces no podemos usar las mismas fórmulas que antes. Pero nosotros sabemos una cosa. Nosotros sabemos que la constante de un complejo siempre va a ser la concentración del ligando por la concentración del metal partido por la concentración del complejo. Y aquí resulta que nosotros tenemos todo. Tenemos la constante del primer complejo era 10 elevado a menos 5,2. La concentración del ligando es 0,01. La concentración libre de plata, o sea, de cadmio, es esta que recién calculamos. ¿Por qué vamos a ocupar esta concentración y no simplemente esta que somos acá? Porque esta es la concentración total. Y nosotros siempre para esta fórmula vamos a ocupar solo la libre, la que esté solita. Porque si hablásemos de esta, estaríamos ya incluyendo los complejos. Nosotros solamente queremos la concentración del metal solito. Entonces, por 1,26 por 10 elevado a menos 9. ¿Y esto por qué lo partimos? Por la concentración del complejo, que es justamente nuestra X. Y nos queda simplemente una ecuación que tenemos que despejar. Porque multiplicamos por X. Y después vamos a dividir por 10. Y eso finalmente nos va a dar la concentración que nosotros buscamos. Yo la calculé y me dio 1,99 por 10 elevado a menos 6 molar. Simplemente fue este despeje. Esta concentración de aquí significa que es lo que yo tengo del primer complejo. Entonces, ahora nos vamos con el segundo complejo. El segundo complejo era. Ahora bien, para evaluar el segundo complejo, nosotros tenemos que modificar un poco esta ecuación. ¿Por qué? Porque si se acuerdan del siguiente diagrama, voy a borrar esto de aquí. Nosotros teníamos este diagrama. Aquí estaban los tres complejos y aquí estaba el ligando que se va a utilizar. En nuestro caso es el Cn-. Entonces, ¿qué hacía el Cn-? Lo primero que hacía era reaccionar, en este caso,
con el metal. ¿Y qué va a producir? Va a producir el primer complejo, que fue el que calculamos recién. Y para eso es el ligando por el metal igual al primer complejo. Ahora bien, la fórmula para el segundo complejo cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer que el ligando reaccione con el metal libre, sino que va a reaccionar con este complejo. Entonces tenemos CD, CN+, y lo que hace es reaccionar así para formar nuestro segundo complejo, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer la constante del segundo, que es 4,4, es igual a ¿qué cosas van a reaccionar para formar el complejo? El ligando, entonces la concentración del ligando, que en este caso es 0,01, por la concentración del complejo que calculamos recién, que era 1,99 por 10 elevado a menos 6. ¿Sí? Entonces ahora, este es nuestro ligando, porque siempre es el ligando el que reacciona, y este es nuestro nuevo metal, por decirlo de alguna forma, porque este en realidad es un complejo. Esto se divide entonces por X, porque es la concentración que nos interesa, porque recuerden que estamos haciendo la ecuación de la constante. Y al resolver eso, a mí me da 4,99 por 10 a la menos 4. Este valor entonces va a ser la concentración del segundo ligando, o sea, del segundo complejo, perdón. Y esto habíamos dicho que era ya. Y por lo tanto ahora nos faltaría solamente calcular la concentración del último complejo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, como ya reaccionó con este, nos queda la última reacción, que es el ligando reaccionando con el complejo 2 para formar el complejo 3. Por lo tanto, para calcularlo tendríamos la constante del tercer complejo, que es 10 elevado a menos 4,3, y esto es igual a las dos especies que reaccionan, que en este caso es el ligando, 0,01, por la concentración de esta otra especie, que es la que reacciona con el ligando, que es el segundo complejo, y es lo que recién calculamos. ¿Y esto por qué lo dividimos? Por X, porque es esto reacciona con esto para dar esto, y esto es nuestra X, el tercer complejo. Y entonces al despejar esto, a mí me da 0,099 molar. Esta sería la concentración del tercer complejo. ¿Sí?
100 por la concentración del metal libre partido por la concentración del metal total. Ah, no, esto es menos, perdón. 100 menos. Y ahora por 100. Entonces queda todo acá. Vale. 1,26 por 10 elevado a menos 9. Y acá va el 0,1. Por lo tanto, yo hice todo esto y me quedó 100 menos 1,26 por 10 elevado a menos 6. Y este resultado es, pero prácticamente nada. Entonces, el porcentaje de complejamiento es 100%. Y ese era el ejercicio. Ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que también tiene que ver con el equilibrio de complejamiento, que es, la verdad, bastante distinto. Entonces quiero hacer estos dos tipos que son lo más probable que le salgan en la prueba. Y es el número 3 de la guía, número 1, que está en el aula. El ejercicio nos dice que se mezclan 40 mililitros de solución de bario 2 más 0,01 molar con 60 mililitros de solución de ETA 0,005 molar. Y lo que nos piden es calcular las concentraciones al equilibrio de todas las especies químicas en solución. Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que hay 40 mililitros de 0,01 molar, lo que son, a su vez, 0,4 milimol del bario. Y el otro dato que nos dan es que son 60 mililitros de 0,005 moles de ETA, lo que nos da 0,3 milimol de ETA. Entonces, nos dicen que calculemos toda la especie al equilibrio. Si se fijan, es un poco distinto este ejercicio, ya porque tenemos milimoles, no solo concentraciones, y son dos diferentes, por lo tanto van a reaccionar. ¿A qué me refiero con dos diferentes? Tenemos estas dos especies en un matraz y por lo tanto lo que va a pasar es que van a reaccionar y al momento de llegar al equilibrio se va a haber consumido un poco de los productos, por lo tanto al final las concentraciones en el equilibrio van a ser distintas que las que están aquí. Vamos viendo. El paso 2 nosotros dijimos que era hacer el diagrama. En este caso es fácil porque solamente tenemos una constante, por lo tanto se forma una vez el complejo y nos dijeron que es 7,8. El ETA normalmente se escribe como Y elevado a menos 4 porque normalmente se protona 4 veces. Entonces, aquí antes de llegar al equilibrio tenemos el metal libre, como habíamos dicho. Y aquí tenemos complejado una vez. ¿Sí?
estas son las dos especies que tenemos que calcular, además del ligando, porque esas son todas las especies. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a retroceder a ácido-base, donde aprendimos cómo era que ocupábamos estos datos de milimoles para hacer una reacción. Nos vamos al paso 3, donde tenemos la reacción. ¿Qué reacción es? Es el bario más el hepta formando un único complejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos al inicio y qué tenemos al final? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos piden lo que pasa al equilibrio. Por lo tanto, como pasa el equilibrio, nosotros tenemos que llegar al equilibrio y ver qué es lo que reacciona y queda finalmente. ¿Y por qué no lo hicimos en la ejercicio anterior? Porque no nos daban los mililitros, solamente trabajábamos con concentraciones. Cuando nos den los mililitros y concentraciones, siempre vamos a tener que hacer esta reacción. Esa es como para que no se les olvide. Ah, me dan los milimoles, listo, la reacción. Porque significa que no puedo ocupar esto así como así. Entonces, ¿qué nos dicen? Que al inicio de bario tenemos 0,4 milimoles y 0,3 milimoles de ligando. ¿Cuál es el reactivo limitante? El ligando. Reacciona todo el ligando y nos queda 0,1 milimol del bario y todo lo que reaccionó del ligando va a ser el producto, que es 0,3. Entonces nos queda complejo y nos queda metal. No sé si recuerdan qué pasaba cuando nos quedaba el ácido y la base. Recuerdan que cuando nosotros hacíamos siempre el cálculo de pH teníamos diferentes fórmulas. Y cuando nos quedaba ácido base, nos quedaban milimoles de ácido y milimoles de base, nosotros ocupábamos la ecuación o la fórmula de cálculo de pH que tenía que ver con el tampón. Así que vamos a ocupar una fórmula bien parecida a la fórmula del tampón, para que lo vean como una analogía y no se les olvide. Cuando nos quede un poco de complejo y un poco de metal, vamos a ocupar la siguiente ecuación siempre. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para calcular la concentración del ligando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la concentración que nos quedó, bueno, los milimoles que nos quedaron de bario y los milimoles que nos quedaron del complejo. Pero yo digo, ¿cuánto me quedó de ligando? Porque uno puede decir 0, claro, se consumió todo. Pero en realidad, jamás en la vida, porque eso es como algo ideal, se consume todo. Siempre va a quedar un poquitito. Entonces de lo que nos sirve esta fórmula es para calcular ese poquitito. ¿Y cuál es? Es esta. PL, porque es la concentración del ligando, igual que como lo hacemos con pH. Y PL es igual al pKc más el logaritmo de la concentración de metal partido por la concentración del complejo. Si se fijan, es igual que la fórmula que ocupamos para tampón. Entonces esto es como una pillería, para que recuerden el tampón cuando queda un poco de esto y un poco de esto. Entonces, ¿qué va aquí? El pKc es 7,8, como lo habíamos visto en el diagrama, más el logaritmo ¿de qué? De las concentraciones. Como las concentraciones se dividen en lo mismo, porque en ambos son 100 mililitros porque están en el mismo matraz, las podemos obviar. ¿A qué me refiero? Que aquí en el metal voy a poner 0,1 partido por los 100 mililitros y aquí voy a poner los 0,3 del bario, porque este es el complejo. Dividido también en los 100 mililitros y al final se van. Entonces por eso se puede obviar los mililitros. No es que la ecuación sea con milimoles, es que se pueden simplificar.
Y a mí esto me dio 4,75 por 10 elevado menos 8 molar. Esta es la concentración final que tenemos nosotros del ligando. Perdón. La concentración del ligando me dio esto. Lo que yo obtuve aquí al resolver el cálculo fue 7,32. Y fue a eso que le hice el cambio. Entonces, ahora que nos queda calcular la concentración de bario y de complejo. Y esto es mucho más fácil, porque ya vamos a calcular la concentración de bario libre, que nosotros podríamos bien decir que es la concentración de bario total partido por el alfa, pero no es necesario porque ya tenemos el bario libre, lo tenemos aquí, en el equilibrio. ¿Y cuánto es? Es 0,1. Y 0,1 tenemos que dividirlo en los mililitros correspondientes porque esta es la concentración. Entonces los dividimos en 100 mililitros y nos queda que la concentración de bario simplemente es 0,001 molaridad. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar este milimol como la concentración de bario libre, no de bario total, bario libre, porque estamos calculando el bario libre, porque aquí, cuando nos queda esto, si se fijan, aquí tenemos el bario libre. Cuando el bario está cargado positivamente, nosotros decimos que es libre. Por ejemplo, así es libre. Y si estuviera así, en cualquier ejercicio que vean, eso es total. Como en la reacción química lo escribimos 2 más, entonces es la libre. Y para calcular la concentración del complejo, es lo mismo. Es 0,3 milimol. Y esto lo dividimos en los 100 mililitros. Lo que nos da igual a 0,003 molaridad. ¿Sí? Si quedó cualquier duda o algo que no se entendió, o que quieren que repita, o que les mande mi procedimiento, cualquier cosa, no tengo ningún problema, ellos me manden un correo y que me digan. Así que yo estoy full disposición. Yo pensaba ver también complejo con pH, pero por falta de tiempo no alcancé. Así que la próxima ayudantía vamos a ver con efecto de pH y vamos a ver volumetría de complejamiento. Si es que tengo espacio libre pero no quiero comprometerme, puede que suba un ejercicio de pH y también explicación del PPT. Pero no es fijo. Lo que sí es fijo es que sí o sí el próximo jueves vamos a ver la volumetría de complejamiento.